Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos con nuestro auspiciador, USAT. El mundo requiere profesionales capacitados. Por eso la Escuela de Posgrado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo iniciará en marzo su programa de maestrías. Infórmate e inscríbete en las especializaciones de la primera universidad de Lambayeque, licenciada por SUNEDO. Muy bien, y nosotros vamos a hablar hoy de Venezuela, un tema que hemos tenido, ¿no es cierto?, en la agenda con mucha presencia desde el día sábado, cuando fuerzas de ayuda humanitaria intentaron de ingresar al territorio venezolano y fueron impedidas físicamente de hacerlo, no solamente por las vallas y los camiones, en fin, que Maduro había ordenado poner en los puentes, sino también por fuerzas físicas, fuerzas no solo policiales y fuerzas armadas venezolanas, sino también grupos paramilitares. La ayuda no logró ingresar, hubo un incidente, como ustedes saben, se quemó un camión con comida que trató de ser rescatada. El incidente, las fotografías dieron la vuelta al mundo, haciendo más daño a la imagen del gobierno de Maduro, pero no dándole una conquista a Guaidó. Hay que examinar, creo yo, en Venezuela dos frentes. El frente interno, lo que está sucediendo dentro de Venezuela, y lo que está sucediendo en el frente externo. Muchos pensaron que en pocas semanas Guaidó iba a lograr que Maduro saliera del poder. Saliera del poder porque efectivamente, desde un punto de vista jurídico, es un gobernante ilegítimo. Eficaz, como dicen algunos, es decir, tiene la eficacia del poder que detenta, pero es un gobernante ilegítimo. Sin embargo, Guaidó juramentó el 23 de enero y hasta el momento Maduro no se cae de Maduro. Sigue sentado en el mismo sitio. Hay que decir que parece ser, si nos guiamos de algunas encuestas que podrían ser confiables, que la población mayoritariamente está con Guaidó. Los actos de masas convocados, además, por el gobierno y por Guaidó, pues hacen ver que la presencia popular a favor de un cambio democrático está del lado de Guaidó. Pero Maduro sigue controlando grupos organizados y armados. Hay grupos paramilitares en Venezuela que han sido formados desde hace muchísimos años. Ustedes tienen que entender que el chavismo ha controlado el poder desde hace 20 años y que estos grupos organizados y formados son los que se pueden parar en la frontera, fueron los que pueden recorrer en motocicleta las calles de Caracas o de cualquier otra ciudad venezolana, infundiendo temor en la población. Las Fuerzas Armadas están con Maduro. Es decir, hay sí deserciones que son amplificadas por la prensa, pero que deserten 10 o 100 o 300 es nada en comparación con el tamaño de las Fuerzas Armadas y sobre todo la cúpula de las Fuerzas Armadas que controla Maduro. Se presume que por prebendas, por participación en actos de corrupción o actos delictivos como el narcotráfico. Reitero, Maduro controla el territorio. Los camiones de ayuda humanitaria no pudieron ni siquiera ingresar. Hay la hipótesis de que sí ingresaron al territorio venezolano porque cruzaron el puente, pero no han podido ingresar correctamente. La ayuda no ha podido ser repartida de ninguna forma posible. Las violaciones graves a los derechos humanos, sea la libertad de prensa, libertad de tránsito, los problemas de violencia, el hambre y la gravísima crisis económica que atraviesa Venezuela, abonan en favor de la causa de Guaidó. Pero Maduro parece ya no tener límites en ese aspecto y puede seguir violando derechos humanos sin ninguna preocupación. No hubiera expulsado a un equipo de Univisión, asunto que iba a tener resonancia mundial, si no se sintiera completamente sólido en su puesto. Más allá del incidente de no querer responder una entrevista, lo que Maduro le está diciendo al mundo es que él va a hacer lo que le da la gana y lo va a seguir haciendo, a pesar de tener todas estas variables en su contra. Guaidó tiene de su lado el derecho, que no es poca cosa, el derecho. Tiene de su lado a la Asamblea Nacional y tiene de su lado a la población. Y tiene de su lado un frente democrático, un frente diplomático del que vamos a pasar a ver en un momento también, parcial, pero lo tiene. Maduro tiene el territorio, el control del territorio a través de las Fuerzas Armadas y todavía tiene poder eficaz, es decir, ejerce el poder. Y también tiene un frente diplomático, porque Maduro y su gobierno todavía están reconocidos por Naciones Unidas. No en vano su embajador y su representante hablaba ayer en Naciones Unidas, sin ningún problema y sin ningún impedimento, pese al abandono de la sala de algunas delegaciones diplomáticas.
Hay, sin embargo, algunas señales que podrían estar hablando de una huida o de una posible negociación. Extracción de oro, que reporta Reuters ayer, en cantidades importantes, 8.000 kilos de oro, 8 toneladas de oro retiradas de las reservas nacionales de Venezuela. Destino, propósito, no sabemos, pero podría ser un mecanismo de escape o de posible negociación para Maduro y la cúpula en el poder que lo acompaña. En todo caso, Guaidó se ha apoyado en el frente externo y habría que ver cómo le va ahí. Apoyo diplomático tiene fuerte, consolidado, de los Estados Unidos y del bloque del Grupo de Lima, un grupo de países latinoamericanos que se reunió originalmente en Lima, de ahí viene su nombre, y que le ha otorgado todo el reconocimiento. Sin embargo, China y Rusia, que son actores centrales en el Consejo de Seguridad en Estados Unidos, apoyan a Maduro. Por diferentes razones, pero apoyan a Maduro. La Unión Europea se ha mostrado en pleno en respaldo de Guaidó. Lo ayuda, pero mientras China y Rusia, ¿no es cierto?, veten cualquier acción en el Consejo de Seguridad, Maduro seguirá teniendo su embajador en Naciones Unidas. Y desde la ONU no se puede esperar nada. En ambientes laterales a la ONU, sí, pero desde la ONU, nada. Y ahí Maduro la va ganando. Las opciones militares que se barajaron lamentablemente desde el día sábado cuando se frustró el ingreso de ayuda humanitaria, que era más bien una maniobra, si quieren, publicitaria, o la idea de que Guaidó podía controlar alguna parte del territorio, las opciones militares, gracias a Dios, han sido desechadas por el Grupo de Lima y Estados Unidos no ha insistido en el tema, aunque no la vería con malos ojos. Para el Perú y para los países de la región de Sudamérica sería un desastre. Y sería muy bueno que esto se discuta abiertamente en el Perú. Una opción militar en Venezuela implicaría una invasión de los Estados Unidos en Venezuela que probablemente sea resistida por las Fuerzas Armadas de Venezuela, por poco o por mucho tiempo. Eso nos traería una inestabilidad en la región brutal. Sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando entra a algún lugar, sabemos cuándo entran, no sabemos cuándo se van, y sería gravísimo, justamente para la causa de la democracia, tener una invasión militar de un país extranjero que además sería inmediatamente rechazada por Rusia y por China. Así que, gracias a Dios, se ha desechado. Los embargos que hay y hoy pesan sobre la economía venezolana son duros, pero no pueden ser perpetuos. Cuando son perpetuos, terminan levantando a la población en contra de los embargadores. Veamos el caso de Cuba y los Estados Unidos embargados 60 años. Al final de cuentas, esas medidas tienen que ser de carácter temporal. Otras cosas que ayudarían, por cierto, es que todos los países que han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela corten relaciones diplomáticas con Maduro en la medida en que él no lo quiere reconocer, retiren sus delegaciones diplomáticas y solo reconozcan a los diplomáticos, a los embajadores nombrados por Guaidó. Cosa que ha hecho el Perú. El Perú ha reconocido al embajador de Venezuela nombrado por Guaidó como el único embajador y ha pedido el retiro de los demás diplomáticos de Venezuela en el Perú. Esa es una política que podría aislar diplomáticamente mucho más rápidamente a Maduro. Pero hasta ahora podemos decir que Maduro va ganando la partida. No se cae Maduro. Mientras controle el territorio, mientras controle las Fuerzas Armadas, mientras controle la paupérrima economía, pero la controle de Venezuela, no hay forma de sacarlo. Así que aquellos que eran optimistas con Guaidó van a tener que comenzar a pensar bien en el camino, no del diálogo, porque eso no sirve para nada, pero sí tal vez de la negociación, que parece ser a lo que apuesta Maduro luego de estar extrayendo dinero de sus reservas. Muy bien, nos tenemos que ir. No se olviden que aquí hemos insistido desde siempre en que las opciones militares son pésimas para la región. La peor de las opciones, y podríamos hablar largamente de eso. No hay tiempo. Nos tenemos que despedir. Vean a Sigrid, que ya viene en un ratito, y vamos a despedirnos mencionando a nuestro auspiciador. El mundo requiere profesionales capacitados. Por esto, la Escuela de Posgrado de la Universidad Santo Toribio Mogrovejo iniciará en marzo su programa de maestrías. Infórmate e inscríbete en las especializaciones de la primera universidad en Lambayeque, licenciada por SUNEDU. Hasta mañana.